Hola, soy Elsa Cabria, periodista del País Audio. Antes de que empiece el episodio de hoy, quería invitarte a escuchar La Familia Correcta, un podcast en el que te cuento cómo la ultraderecha ha convertido el cuerpo de la mujer en el epicentro de una batalla política. Porque la extrema derecha no está viniendo, porque la extrema derecha ya está aquí. Es una coproducción del País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Cada martes, un nuevo episodio, disponible en todas las plataformas. Ahora ya te dejo con el episodio de hoy. Santos Cerdán, que fue secretario de organización del PSOE y figura clave del entorno de Pedro Sánchez, dimitió este jueves tras un informe demoledor de la UCO que lo vincula con una presunta trama de comisiones ilegales. Un terremoto político que amenaza al presidente del gobierno y complica la legislatura, aunque Sánchez descartó un adelanto electoral. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, Santos Cerdán, la caída del hombre de partido con tareas de gobierno. Hola, Anabel. Hola, ¿qué tal? Anabel Díez es analista parlamentaria del País. Me imagino que las últimas horas están siendo intensas. Muy intensas, la verdad que sí. Llevamos bastantes semanas que se nos amontonan los acontecimientos, pero esta ha sido muy sorprendente porque muchos... no solo el presidente del gobierno, bueno, él quizá era el que menos sorprendido hubiera debido estar si hubiera vigilado un poco más, pero vamos, quizá es que el señor Santos Cerdán camufló muy bien su doble vida. Te he llamado para hablar de todo este terremoto y para hablar de Santos Cerdán, que de prácticamente ser un desconocido ha pasado a todas las portadas. El Partido Socialista y esta dirección, como digo, siempre hemos tenido una cosa bien clara, que la corrupción no la aceptamos. Vinimos a este gobierno de España quitando un gobierno corrupto. Hasta este jueves era el secretario de organización del PSOE, o sea, el número 3, y este jueves pues dimitió de todos sus cargos en el partido, dejó su acta de diputado después de conocerse los audios demoledores sobre supuestos cobros de mordidas. Entiendo, Anabel, que tenía mucho poder, ¿no? ¿Qué supone ser el número 3 de un partido? Ser el número 3 del partido ya en sí mismo pues ya indica que es alguien muy relevante. Pero en el caso del PSOE, el secretario de organización tiene un poder inmenso. Por eso fue muy relevante cuando Pedro Sánchez destituyó en 2021 de ese cargo a José Luis Ábalos, y ahora es sumamente trascendente que caiga en el PSOE. El secretario de organización es importantísimo. Lo lleva todo en el partido. Y cuando está en el gobierno, como es el caso actual, las tareas de Santos Cerdán y la responsabilidad y el poder era impresionante. Y lo volverá a ser el del próximo, claro. Ahora puede enfrentarse a varios delitos, organización criminal, cohecho. Luego me cuentas todo eso, pero ¿de dónde viene Santos Cerdán? ¿Cómo empezó en política? Santos Cerdán era una persona ya muy conocida desde hace muchos años en el Partido Socialista de Navarra, PSN-PSOE. Era el secretario de organización, por tanto, en su partido en Navarra era una persona relevante. ¿Conocía al señor Koldo? Sí, claro. Ábalos al señor Koldo, ¿qué tiene que decir? Lo conozco porque él vivía en Navarra y colaboró con nosotros en Navarra. Aquí estamos escuchando a Santos Cerdán explicando dónde conoció a Koldo García, como decías, asesor de Ábalos, y otra de las personas que aparece en el informe de la UCO. ¿Cuál era la relación exacta entre Koldo García y Santos Cerdán? Santos Cerdán fue de los poquísimos dirigentes que apoyaron a Pedro Sánchez. Por eso les conocíamos, porque eran muy poquitos, insisto, los jefes. Viene de ahí, de Navarra, y de Navarra se trajo a Koldo. Y ya en Madrid,
había otro puntal, un puntal muy importante llamado José Luis Ábalos. ¿Y cómo era la relación con Ábalos? Porque la primera vez que hablamos en El País de Santos Cerdán fue en 2021, poco después de que se le nombrase secretario de organización del partido, cuando sustituyó a José Luis Ábalos. Y se le definía entonces como trabajador, muy de partido. Vosotros en el Congreso le conocíais. Nosotros le conocíamos, sobre todo quienes seguimos la trayectoria de Pedro Sánchez de 2014, pero sobre todo desde 2016, y ya vimos quiénes estaban como principales soportes y baluartes de Pedro Sánchez. Y en ese contexto pues hubo personas que fraguaron una relación estrecha y Pedro Sánchez con ellos. Eran dos pilares para él importantes. Pero Anabel, ¿en qué momento empieza a relacionarse el nombre de Santos Cerdán con corrupción? Bueno, pues todo parte de esa intervención tan fogosa del empresario Aldama. Solo por situarnos, te refieres a Víctor de Aldama, que es un empresario madrileño investigado en la trama de hidrocarburos, presunto conseguidor en la trama del caso Koldo. Es uno de los actores centrales de ese caso. Eso es, así es. Aldama no habla de mordidas ni de licitaciones de empresas, sino habla de dinero en efectivo y de una cantidad en concreto, 15.000 euros, que se le habrían dado a Santos Cerdán en un bar enfrente de la sede del PSOE, en la calle Ferraz, un bar que los periodistas también conocemos mucho, y tengo que decir que nos parece un poco raro. 15.000 euros, una cantidad irrisoria como para corromperse. Pero claro, por el informe de la UCO vemos que estamos hablando de cantidades importantísimas, y no de dinero en efectivo en una bolsa, sino de cantidades muy, muy fuertes. O sea que todo sale por Aldama. Por cuando Aldama dice, os vais a enterar. Voy a contar todo lo que sé del Partido Socialista y de su entorno, y tiembla Pedro Sánchez. Más o menos vino a decir esto, no me equivoco mucho. Antes, por volver a Santos Cerdán, antes me decías que el secretario de organización de un partido es quien lo lleva prácticamente todo. Entre otras cosas, por dónde van las campañas electorales. Retomo esto porque hay un escándalo dentro del escándalo, Anabel, y es la investigación de un posible amaño en las primarias que ganó Pedro Sánchez en 2014, cuando fue por primera vez secretario general del PSOE. Esto ¿qué está pasando ahora? ¿Cuánto daño le hace a Sánchez? Terrible. Estamos ya ante el cuestionamiento de su legitimidad, no ya la de origen, que es la de presidente del gobierno. El Partido Popular le parece que con esos apoyos no debería haber gobernado nunca, y además ahora la de su cualidad de secretario general del PSOE, nada menos. Se ve cuestionada por estos dos votos, por esta grabación que se escucha de que hubo dos papeletas que se metieron fraudulentamente. Se le cuestiona doblemente, pero solo recordar que Pedro Sánchez sacó de ventaja a Eduardo Madina 17.000 votos. Si vamos a los números, pues es irrisorio, pero ya ese detalle que aparezca por ahí, esas conversaciones de Koldo, mete estas dos papeletas, pues es terrible, daña la imagen de Pedro Sánchez muchísimo. Y el Partido Popular ya en estas horas lo está utilizando con fruición. Por seguir en ese relato cronológico, Anabel, ahí Sánchez era candidato y ahora me vas a seguir contando cuál fue el rol de Santos Cerdán cuando ya se convirtió en presidente. Enseguida volvemos. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País.
Estoy charlando con Anabel Díez, cronista parlamentaria del País, sobre la figura del ya dimitido Santos Cerdán, número 3 del Partido Socialista. Me estabas contando que el asunto de las primeras primarias de Pedro Sánchez, que podría haber amañado Santos Cerdán, según indica el informe demoledor de la UCO, pues va a dejar tocado al presidente del gobierno. Por avanzar, cuando Sánchez llega a la presidencia, ¿qué pasa con Santos Cerdán? Bueno, pues Santos Cerdán ya ha obtenido escaño de diputado por Navarra, ya es de su equipo y ya es la mano derecha en el partido de José Luis Ábalos. Ábalos era el secretario de organización y Santos Cerdán era el vicesecretario de organización. El número 2 del propio Ábalos ya estaba en el organigrama del partido y ahí pasaron pues unos años ocupándose bastante del partido, dado que Ábalos enseguida pasó, después de la moción de censura, a ser ministro de Fomento y Transportes. Por tanto, ya le dejaba bastante faena a Santos Cerdán. Ahora hemos sabido, bueno, por el informe de la UCO, hemos visto que hablaban de muchas más cosas. Si hay una comparecencia ante el juez, podemos adelantar qué es lo que va a decir. Que como secretario de organización, que entraña la coordinación territorial del partido, claro que se ocupaba de obras, de la marcha de infraestructuras, porque le preguntaban de todo el partido, de todas las partes de España, y él se interesaba por ello. Esto es lo que vamos a escuchar que va a decir. A pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. La oportunidad es real y la voluntad también. El acuerdo no es un acuerdo de investidura, es un acuerdo de legislatura entre dos partidos como es el Partido Socialista y Junts per Catalunya. Hemos hablado de dar estabilidad a la legislatura de 4 años. Él era secretario de organización del PSOE, pero tenía un papel ambiguo. Estaba negociando algo que competía al gobierno, como estamos escuchando, un acuerdo en Waterloo para reunirse con Carles Puigdemont, el expresidente de la Generalitat, huido de la justicia. Curiosamente, esta fue una de las primeras noticias que publicamos en El País sobre Santos Cerdán. ¿Qué papel exacto tuvo allí? Sí, esto tiene una cierta lógica, la dinámica interna de cómo funciona un partido y cómo funciona un gobierno, porque él tenía que negociar con un partido, Junts per Catalunya, para negociar los 7 votos que se necesitan todos los días, o casi todos, en el Congreso de los Diputados para que Pedro Sánchez y su gobierno, el gobierno de coalición, pueda sacar adelante los proyectos y las propuestas que aprueba el Consejo de Ministros o los decretos leyes. Ese era el papel de Santos Cerdán. ¿Y hay alguna norma que regule esa línea que parece tan fina entre partido y gobierno? No, bueno, yo es que creo que no es absolutamente necesaria. Me parece que no es necesaria porque por el sistema político español los partidos políticos son la base de las negociaciones que luego se trasladan al Parlamento. Ese es nuestro sistema. Si lo pensamos, pues, según el sistema de partidos español, es más normal que vaya a hablar Santos Cerdán con Puigdemont, está dentro de la normalidad. Que sean los partidos los que canalicen las negociaciones que luego llegan al Parlamento. Pero hay que pedirle una responsabilidad mayor, me refiero ética, dentro de un partido, si este está en el gobierno. Bueno, claro, la responsabilidad ética tiene que ser absoluta, porque si se le pide responsabilidad ética es porque maneja los presupuestos generales del Estado y porque maneja licitaciones de muchísimo dinero. Claro, es que cuando se está en el gobierno es cuando se maneja dinero. Por cierto, dinero ajeno, es decir, dinero de todos. Y por tanto, la exigencia es máxima. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán.
En su comparecencia este jueves por la tarde, el presidente Sánchez dijo que estaba muy decepcionado, pidió perdón a la ciudadanía. El compromiso que él tenía cuando ganó la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018 fue la regeneración democrática, Anabel. Y aquel gobierno de Rajoy cayó por la financiación ilegal de su partido, del Partido Popular. Este va a ser otro de los asuntos que naturalmente va a resultar tan paradójico que va a perseguir al Partido Socialista todo el tiempo que dure la legislatura, porque además no solamente esa fue la causa, sino que además quien hizo, como decimos en el argot parlamentario, de telonero, o quien presentó esa moción de censura, nada menos que fue José Luis Ábalos, por razones éticas y de moral pública, nada menos. Tú que llevas décadas en esto, que has visto tantas cosas, ¿cómo valoras este escándalo? ¿Habías visto algo parecido? Bueno, este es bastante fuerte por inesperado por los personajes. Si hablamos de monto económico, este todavía es pequeño en relación a los que ha habido en el Partido Popular. No quito un ápice de importancia este. Este es gravísimo, precisamente por lo que has comentado antes, porque este gobierno entró con la bandera de la regeneración democrática. Y nada menos que la corrupción se ha metido en su corazón, con las dos personas de máxima confianza del presidente del gobierno. Yo creo que todavía en términos de cantidades de ceros, todavía no ha superado a los que ha habido. Y espero que me equivoque y no alcance cifras que ahora mismo no podemos imaginar. Termino con la pregunta del millón. ¿Ahora qué, Anabel? Viene un tiempo de acusaciones y además por medio siempre la ética y la moral pública, que es lo que más desánimo puede producir a la sociedad. Yo creo que ahora es muy difícil, pero quien más responsabilidad tienen, por supuesto, el partido del gobierno, pero también todos los partidos políticos, de hacer algún esfuerzo para que la sociedad no caiga en el desánimo y no se repita esto que ya hemos oído tantas veces de todos son iguales. Gracias, Anabel. Muchas gracias. Este episodio lo he realizado con José Juan Morales y Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nacho Taboada, la edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.